Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Pues vamos a continuar, hermanos, con el estudio de Hechos de los Apóstoles. Hoy nos toca el capítulo 5, del versículo 12 al versículo 29, hermanos. Entonces, ¿me puede, por favor, leer, por favor, esposa? Y por las manos, Sí. y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Entonces, levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y pusiéronlos en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y oído que hubieron esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, viniendo el príncipe de los sacerdotes y los que eran con él, convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Mas como llegaron los ministros y no los hallaron en la cárcel, volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas que estaban delante de las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Y cuando oyeron estas palabras, el pontífice y el magistrado del templo y los príncipes de los sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, dióles esta noticia: y he aquí los varones que echasteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el magistrado con los ministros y trájolos sin violencia, porque temían del pueblo ser apedreados. Y como los trajeron, los presentaron en el concilio, y el príncipe de los sacerdotes les preguntó, diciendo: ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñéis en este nombre? Y he aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias. Gracias. Bueno, hermanos, pues como siempre, lo estoy haciendo desde que comenzamos los estudios de Hechos de los Apóstoles. Siempre doy un pequeño resumen, un recordatorio de lo que vimos en el estudio pasado. Y el estudio pasado, hermanos, pues recordemos un poco de esto, que llevó por título, hermanos, Confrontación y Muerte, donde nos muestra a una pareja que vendió una propiedad, pero retuvo parte del dinero mientras afirmaban haber dado el total a los apóstoles. Luego el apóstol Pedro confrontó a Ananías y por mentir al Espíritu Santo, cayó muerto al instante. Al igual, Zafira fue confrontada, la cual también mintió respecto al precio de la venta de la propiedad, cayendo muerta como su marido. Así que la mentira trajo como consecuencia la muerte en la iglesia primitiva. Este evento causó, hermanos, un gran temor entre los oyentes o los creyentes, que fue lo que ocurrió. Y Dios mostró, hermanos, es lo que habíamos concluido, Dios mostró que el cristianismo es algo serio, hermanos, donde se deberá considerar más bien que cada acción de nuestra vida deberá de ser con reverencia y con temor a Dios. Y sí, hermanos, esto nos dejó claro, o al menos es la enseñanza que me dejó a mí, hermanos, y yo creo que a todos nosotros. El cristianismo es cosa seria. Algunos pensamos que no pasa nada, estamos llevando una vida muy diferente a la que tenemos que llevar, de acuerdo a la palabra de Dios, y no pasa nada.
Y llegamos a pensar que es así, hermanos, pero no, hermanos. De verdad que el consejo, la aplicación que dábamos la semana pasada es que de verdad debemos de dejar de hacer lo que estamos haciendo mal, porque a final de cuentas, hermanos, un día de verdad puede llegar a nuestra vida y el Señor puede hacer juicio con nosotros también, de la misma manera. Entonces esa fue la enseñanza que nos dejó el estudio de la semana pasada. Entonces ahora sí ya vamos al estudio de esta semana, hermanos. Y yo le puse por título Milagros y persecución. Y es que es lo que resalta en sí, hermanos, en estos pasajes que acaba de leer mi esposa, ¿verdad? Es lo que resalta. Que fue, hermanos, el crecimiento de la iglesia, la oposición. Pero, hermanos, todo fue con los milagros y de ahí vino la persecución, hermanos. Entonces el versículo 12 nos relata que el crecimiento de la iglesia fue en gran manera por los milagros y prodigios realizados por los apóstoles, pero también trajo como consecuencia, hermanos, el crecimiento de la oposición. ¿Sí, hermanos? A causa de los milagros y prodigios que empezaron a hacer los apóstoles, la iglesia comenzó a crecer. En los capítulos anteriores, hermanos, observamos que el apóstol Pedro, él comenzó a predicar, a hablar el evangelio y fueron alcanzadas muchas almas. Pero también, hermanos, ya en este capítulo 5 nos muestra que los apóstoles comenzaron a hacer milagros. Y esto, hermanos, trajo muchos creyentes. Incluso, hermanos, yo me preguntaba, ¿pero por qué? Si estaban siendo alcanzados a través de la predicación únicamente, después vemos, hermanos, que ellos comienzan a hacer los milagros y prodigios y creció, hermanos, la iglesia a través de lo que ellos miraban, de ver todo lo que ocurría, hermanos. Pero yo entendí algo, hermanos. Dios decidió que a través de las señales y prodigios fueran persuadidos algunos de los nuevos creyentes, hermanos. Fueran persuadidos a través de los milagros. Y es que, hermanos, recordemos que el Señor Jesús, en parte en su ministerio cuando estuvo aquí en la tierra, siempre estuvo Él también haciendo milagros, teniendo misericordia, teniendo compasión de las personas que estaban enfermas. Y el Señor Jesús, hermano, Él realizó varios milagros. Y ahora vemos que también, hermano, los apóstoles siguen con eso mismo que Jesús hacía, teniendo misericordia, hermanos, de todos aquellos que estaban enfermos, ¿verdad? Y donde dice, hermanos, que no solamente fue ahí, hermanos, sino que también de otras ciudades, dice que los llevaban, hermano, a los enfermos para que fueran sanados. Entonces, este pasaje es muy claro y sí nos muestra, hermanos, que también Dios lo decidió de esta manera, de que fueran persuadidos muchos creyentes a través de los prodigios y milagros. ¿Sí? ¿Y qué se mostraba con esto, hermano? Pues con esto se mostraba que estos verdaderamente eran discípulos de Jesús. Y de incluso Dios, hermanos, Dios estaba aprobándolos a ellos y estaba demostrando que eran seguidores de Jesús y que ellos tenían la misma potestad de estar sanando, hermanos. Y es que, hermanos, a través de estos milagros dice que muchos creyeron. Y sí, hermanos, recordando un poco de lo que Jesús hacía. Un ejemplo en Lucas capítulo 5, si usted lee del versículo 1 al versículo 11, ahí aconteció algo que de verdad sorprendió y persuadió a 3 de los apóstoles, hermanos. Y estamos hablando, hermanos, de la famosa que es conocida como la pesca milagrosa. Usted recuerda que donde después de toda una noche sin pescar absolutamente nada, el apóstol Pedro se encontraba en la mar y toda la noche, hermanos, bueno, lo que yo no sé mucho de pesca, pero lo que yo escuché es que por la noche es más fácil pescar. Me acordé de algo, hermanos, de un pescador. Bueno, y de noche era más fácil, ¿verdad? Y tenían las redes y ponían esto y era más fácil pescar. En el día, pues, los peces pues ven la sombra, ven que está ahí la barca y todo esto. Entonces, era más fácil por lo regular pescar. Y de hecho, muchos pescan por lo regular en la madrugada, en la noche es cuando lo hacen. Y luego aquí
vemos, hermanos, que sucede algo. El Señor Jesús llega al encuentro del apóstol Pedro, antes de que fuera el apóstol Pedro, lógico. Llega ahí el Señor Jesús y ve que ellos están muy desanimados, porque toda la noche estuvieron ellos tratando de pescar algo y no pescaron nada, ya se iban. Y llega el Señor Jesús ya en el día. Y vemos cómo el Señor Jesús les dice, ¿sabes qué? Sigue las instrucciones. Tú simplemente ve y tira la red. Bueno, vemos que Pedro de primero como que no cree, ¿no? Dice, si toda la noche estuvimos esforzándonos aquí tratando de pescar algo y no obtuvimos nada, ¿cómo ahorita en el día se va a poder lograr? Pues es lógico, ¿no? Yo creo que también nosotros de la misma manera hubiéramos pensado, respondido, ¿no? Pero vemos, hermanos, que ellos siguen lo que el Señor Jesús les dijo, las instrucciones del Señor Jesús las siguen, y vemos que Pedro tira la red, dice la palabra del Señor, y fue una pesca milagrosa en gran manera, hermanos, porque dicen que eran tantos los peces que aún las mismas redes se rompían de tanto. ¿Y esto qué sucedió? Este milagro, hermano, no solo demostró de verdad el poder de Jesús sobre la naturaleza, no solamente eso, sino, lo que te decía, que persuadió a Pedro, Jacobo y a Juan a dejarlo todo por seguir a Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos lo que dijo Pedro. Una vez que él tira la red y todos los peces que trae, todos los pescados que trae, él se queda pensando y le dice al Señor Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Él entendió, hermanos, que el Señor Jesús, hermanos, era el Mesías prometido. Entonces vemos que a través del milagro fueron persuadidos ellos. Y cuando llegó el Señor Jesús el tiempo y que les dijo, síganme, ellos no duraron en seguirlo, hermanos. Ellos lo siguieron. Pero si tú te fijas, hermanos, ¿qué fue lo que los persuadió? El milagro, hermanos, hecho ahí. Y este fue un milagro, hermanos, de verdad que persuadió a ellos. Pero hubo milagros todavía, hermanos. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, ahí del 38 al 48, también nos narra, hermanos, el milagro de la resurrección de Lázaro. Jesús, hermanos, resucitó a un hombre llamado Lázaro que llevaba 4 días de muerto. Esto fue, hermanos, uno de los milagros más impactantes de verdad realizados por Jesús. Resucitar a un muerto después de 4 días. Si el milagro de la pesca, de verdad, hermanos, si había sido impactante, imagínate nada más este milagro, hermano. De levantar, resucitar a un hombre 4 días de muerto. ¿Qué impacto causó entre los que estaban observando esto, hermanos? Pero ¿sabes algo pasó, hermanos? Dice la palabra del Señor en esos pasajes que este evento hizo que muchos de los judíos que presenciaron este milagro creyeran en Jesús, hermano. Inclusive algunos religiosos, después de ver. O sea, hermanos, el impacto después de observar un milagro hizo que muchos creyeran, hermano. Y luego, ahora por eso yo veo en Hechos de los Apóstoles que sí ya se habían alcanzado muchas almas con el simple hecho de predicar el Evangelio, pero luego vemos, hermanos, que comienzan a hacer también milagros, como lo hicieron con lo que ya vimos en el capítulo 2, lo que hicieron con el hombre lisiado. Y imagínate, hermanos, cómo creció la iglesia. Pero Dios, hermanos, decidió que algunos creyentes fueran persuadidos a través de los milagros. Esto no quiere decir, hermanos, que va a seguir todavía esto, hermanos, aunque no quisiera entrar en ese tema porque podría hacerlo, pero no, hermanos, eso no quiere decir que ahorita sea de la misma forma, y ya tendré tiempo para después explicar por qué. No dudamos en el poder de Dios, pero sabemos que fue otorgado estos dones solamente a algunos en específico. Entonces, hermanos, pues bueno, esto hizo que muchos hombres fueran persuadidos. Tanto como hombres como mujeres, hermanos, fueron persuadidos a través
de los milagros del Señor Jesús. Y ahora aquí vemos, hermanos, que también fueron persuadidos a través de los milagros, hermanos, realizados por el apóstol Pedro y los demás apóstoles. Luego vamos al versículo 15, hermanos, donde nos narra el impacto que causaban los milagros, porque dice que sacaban a los enfermos, hermanos, a las calles, esperando que Pedro, al pasar, los tocara para que así fueran sanados. La noticia, hermanos, se regó tan rápido que incluso, como te decía, de otras ciudades traían enfermos y dice que también endemoniados. Y todos eran sanados, hermano, por los apóstoles. Sin excepción, hermanos, eran sanados, no solamente de ahí, de esa ciudad, sino se traían de otros lados y también eran sanados. Hermanos, la iglesia seguía creciendo en gran manera por la persuasión de los milagros. Pero también vemos algo, que la oposición también. Por eso el título que le puse al sermón, o la enseñanza, el estudio del día de hoy, es ese, hermano. Los milagros y persecución, porque fue lo que trajo, hermano. Creció la iglesia en gran manera, hermanos, por ver estos milagros, pero también la oposición. ¿Y cómo concluyó? Nuevamente, hermanos, como en los capítulos anteriores, con el arresto y encarcelamiento, hermanos, de los apóstoles. Y es que vemos, hermanos, que la oposición, al ver que la iglesia crecía, dice aquí que se llenó de celo. Se llenó de celo, hermanos. Estos religiosos, hermanos, dice aquí que el príncipe de los sacerdotes y de la secta de los saduceos, ellos al observar que a través de los milagros, hermanos, estaban siendo alcanzados, convertidos al cristianismo, hermanos, infinidad de gente, dice que ellos, hermanos, les llenó de celo. ¿Y qué hicieron, hermanos? Pues se levantaron en contra de la iglesia. El príncipe de los sacerdotes dice, y la secta de los saduceos. Y esto me llevó, hermanos, a recordar también algo. Recordemos que el Señor Jesús dijo a sus apóstoles en el Evangelio de San Juan capítulo 15, en el 20 y el 21, ese sí, si gusta buscarlo, porque sí me llamó mucho la atención este pasaje, hermanos. Porque entonces yo entiendo que para los apóstoles ya no fue, hermanos, ya no les sorprendía todo esto. Y ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, 20 y 21, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿No es el siervo mayor que su señor? Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. El 21 ya dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El Señor Jesús, hermano, ya les había dicho a los apóstoles que esto ocurriría. Él les dice, acordaos lo que les he dicho. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Y exactamente, hermanos, lo mismo. Eso mismo pasó, hermanos, con estos religiosos, cuando el Señor Jesús comenzó a hacer milagros, hermanos, y vio que mucha gente creía, mucha gente se convertía y se convirtieron en sus seguidores. Se llenaron también de celo y procuraron, ¿qué, hermanos? Matarle. Y es lo mismo, hermanos, lo que está ocurriendo aquí. Ellos procuraban matar a los apóstoles. Aunque dice, hermanos, que cuando ellos los arrestaron, lo hicieron de una manera pacífica. Lo mismo que hicieron con Jesús. Con Jesús lo apresaron de noche. Porque ellos tenían miedo, hermanos. A los testigos, a las personas que habían sido sanadas, a los seguidores, a las multitudes. Y aquí vemos que lo hacen de la misma manera. Ellos van y arrestan, hermanos, y encarcelan a los apóstoles. ¿De qué manera, hermanos? Ahora lo hicieron pacíficamente, porque dice la palabra de Dios que ellos tenían temor de ser apedreados. Porque, hermanos, ellos no podían negar que se estaban haciendo milagros, como lo digo, verdaderamente milagros, hermanos, de parte de los apóstoles. Y esto estaba confirmando que ellos eran discípulos de Jesús y que ellos, al igual que Jesús, estaban siendo respaldados por el Padre.
Y ellos entendían esto, hermanos. Y por eso dice que los detuvieron a escondidas, hermanos. Este versículo que acabo de leer, hermanos, del Evangelio de San Juan, formó parte del discurso de la despedida de Jesús, de sus discípulos, donde les advierte sobre las dificultades que enfrentarán por seguirle. Y que la persecución, hermanos, es una consecuencia esperable para todos los seguidores de Jesús. De verdad, hermanos, la persecución es algo que todo aquel que cree experimenta. Y muchas veces, hermanos, es de su propia familia. De hecho, la mayoría de las veces que tú, el Señor Jesús llega a tu vida, te revela el Evangelio y tú comienzas a predicar, como yo lo he dicho, lo que ocurrió conmigo cuando yo recibí esa noticia del Evangelio, de la salvación gratuita, que todos mis pecados eran perdonados. Yo dije, esta noticia la van a recibir con gozo y gusto todas las personas. Y pronto me di cuenta que no era así, ¿verdad? De hecho, luego yo me di cuenta que no era así. Porque fui a predicar a mi casa y me encuentro con que no fui muy bienvenido a la casa por predicar el Evangelio, hermanos. Entonces, vemos, hermanos, que esto siempre va a ocurrir. Y hasta el día de hoy sigue ocurriendo, hermanos. Tal vez aquí en México, hermanos, gracias al Señor, de verdad, que en la Constitución está escrito que cada quien es libre de profesar la religión que quiere o que gusta, pero no en todos los países es así, hermanos. Es triste, yo les leía, les decía, les compartía, en ocasiones les he compartido esto. Yo estuve leyendo algunos libros de la persecución a los cristianos hace muchos años. Yo leí muchos libros respecto a esto y me di cuenta que en China, hermanos, en China es imposible de verdad que tú puedas profesar el cristianismo. De hecho, los testimonios eran muy crudos, hermano. Cuando encontraban algunos en una iglesia alabando al Señor, predicando la Biblia, hermanos, la muerte era muy terrible. Los sacaban a las calles, hermanos, los acostaban, todos acostaditos, y luego les pasaban con una aplanadora, hermanos, con la que aplanan la tierra, pues, cuando van a pavimentar. Esa era una práctica que tenían con ellos. Ahorita vemos todavía, hermanos, en África, es muy común que llegan, matan a todas las personas, les prenden fuego y todas estas cosas. Sigue ocurriendo, hermano. De hecho, aquí en México ocurrió en unos años atrás. También hubo lugares donde también algunos pastores les quitaron la vida, a otros, los congregantes les quitaban todo, hermano, sus casas, sus posiciones, todo les quitaban a causa de la fe, a causa del Evangelio, hermanos. Entonces, si a Jesús, por eso cuando Jesús les dice, pues si a mí me persiguieron, ténganlos por seguro que a usted no les va a ir mejor que a mí. Y sí, hermanos, después podemos darnos cuenta de lo que ocurrió con todos los apóstoles, todos murieron martirizados, hermano. O bueno, la mayoría a excepción del apóstol Juan, pero la mayoría de ellos murió, hermanos, de esta forma, en una grande persecución. Pero también hay algo, hermanos, que nos muestran estos pasajes, que Dios, hermano, libera a los apóstoles. Él, hermanos, Dios liberó a los apóstoles, mostrando con ello que su plan de la extensión del reino nadie lo podría detener. Los líderes religiosos mandaron traer a los apóstoles y vaya sorpresa que se llevaron, ¿verdad? Ellos ya los tenían encarcelados y ellos pensaron, ellos van a estar ahí, vayan a traerlos. ¿Y qué sucede? El ángel del Señor, hermanos, en la noche los libertó. ¿Y esto qué, hermanos? ¿Esto qué nos dice? Hermanos, que aún de verdad, en la extensión de este reino, hermanos, va a haber persecución. Pero hay algo muy importante que debe ser confortante para todos nosotros, que el Señor está de nuestro lado y que el Señor, hermanos, va a proteger, hermano,
a los creyentes. Y aún suele pasar, ¿no? Tú dirás, bueno, entonces, ¿qué pasó con esos de África? Pero hermanos, aún los apóstoles, cuando ellos fueron apresados y que ellos fueron castigados, ellos, hermanos, les dieron azotes y todo esto, ellos salieron gozosos, dice la palabra del Señor. Ellos salieron gozosos de padecer por el Señor Jesucristo, hermano. Y aún déjame decirte, hermanos, que aún todos los que han muerto, de verdad, ellos, hermanos, han glorificado en su muerte al Señor Jesús. Entonces, hermanos, el ángel del Señor los libertó. ¿Y qué les dijo? El ángel del Señor les dijo, hermanos, que ellos salieran y ellos continuaran, hermanos. Continuaran predicando el Evangelio, continuaran, hermanos, haciendo lo que el Señor Jesús les encomendó. Y por eso creció en gran manera la iglesia, hermanos. Aunque aquí se ve, pues, más grande, ¿no? Multitudes. Pero era el comienzo de la iglesia, hermanos. Ahora nosotros sabemos que el Señor va a alcanzar al que Él va a alcanzar. Bueno. Esa liberación, hermanos, milagrosa, sorprendió, hermanos, yo considero tanto al sumo sacerdote como a todos los demás. Imagínate, mandan por ellos y ellos, pues que no están, pues vayan a buscarlos. ¿Dónde los encuentran? Ellos estaban nuevamente predicando, hermanos. Ellos estaban ahí nuevamente predicando, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno, pues esos sacerdotes van por ellos para que los traigan. Llegan a su presencia y lo primero que les dicen, recuerden lo que les dijimos. Nosotros les prohibimos que predicaran la resurrección de los muertos en el nombre de Jesús. Que ya no lo hicieran. Eso fue lo que les dijimos. ¿Qué pasó con eso que hicimos, verdad? A lo que los apóstoles respondieron, hermanos, en gran manera, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo sé, hermanos, que había temor en ellos. Pero ellos no iban a detenerse por nada, hermanos. Porque aparte, el Señor les estaba mostrando el respaldo a cada uno de ellos, hermanos. Y es que, hermanos, tenemos que entender que así sucede, hermanos. Cuando la obra del Señor es bendecida, Satanás siempre levantará oposición, hermanos. Pero, ¿sabes? Hay algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros debemos de estar conscientes de eso siempre. Y la enseñanza, ¿qué me deja a mí la enseñanza, hermano? Es que cuando la iglesia es bendecida, siempre habrá oposición. Y esto será, hermanos, inevitable. Pero la iglesia no debe de detenerse, hermanos. Y esto, hermanos, yo en los años que tengo como cristiano y en esta iglesia, lo he comprobado, hermanos. De verdad. Cuando el Señor comienza, hermanos, a bendecir una obra en gran manera, de verdad que se levanta oposición. Satanás no está contento, hermanos. Satanás no está contento con que la obra crezca. Él no está contento con esto y siempre va a haber oposición y siempre va a haber resistencia. Entonces no debe sorprendernos, pero hay que recordar algo nosotros, hermanos, como creyentes. Como cristianos tenemos que recordar algo. Nosotros no ignoramos quién es el que tiene esas maquinaciones de destruir la iglesia, de destruirte a ti. La Biblia, hermanos, nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermanos. Y de verdad, ninguno de nosotros somos enemigos de nadie. No, hermanos. El asunto es que cuando la obra, te lo vuelvo a decir, es bendecida, cuando la obra crece, y en este punto no me refiero que exactamente tiene que ser en número, sino cuando la iglesia empieza a crecer en conocimiento, en unidad, cuando empieza el Señor a obrar, cuando el Señor empieza a levantar hermanos, hermanas que quieren servir, y se levanta todo esto, hermanos. No debe de sorprendernos a nosotros esto, pero nosotros como iglesia la enseñanza es esta. Siempre tenemos que estar preparados, porque la oposición siempre va a existir, porque nosotros sabemos, hermanos, que es obra de Dios. Esta iglesia es una obra de Dios, hermano. De verdad, a mí me consta, tengo ya más de 18 años aquí.
Y yo he visto que Satanás ha atacado en gran manera a esta iglesia, pero permanece, hermanos. Sigue permaneciendo. Y todo es gracias a Él, lo sabemos, hermano. Él es el que obra. Pero esto nos tiene que llevar a comprender a nosotros que la iglesia, hermanos, cuando sea bendecida, cuando comience a crecer, como te digo, la oposición también va a crecer. Ha sido desde el principio. Y no puede sorprendernos a nosotros. Nosotros tenemos que estar preparados. Ahora vemos, hermanos, que al menos en esta iglesia nadie ha sido persuadido por los milagros, ¿verdad? A todos se nos habló, se nos predicó el evangelio y el Señor nos persuadió a través de su palabra, hermanos, a creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Creer en el evangelio, así fue. Pero ¿de qué manera podemos decir nosotros que es un milagro? Bien sencillo, hermano. Simplemente ve hacia atrás un poquito quién eras tú y quién eres hoy. Y eso es un milagro. Porque el cambiar a las personas, transformar a las personas, hermano, regenerar a las personas, solamente Dios lo puede hacer. La persona puede ser regenerada solamente a través del Espíritu Santo, hermanos. Yo le digo por experiencia propia. Porque cuántas veces yo había dicho, yo no voy a dejar, con vergüenza lo digo, era un alcohólico. Y yo decía, y prometía ya dejar, y ya dejar, y ya dejarlo. Es que esto lo voy a dejar. Y jamás. Y jamás. Pero cuando llegó el evangelio a mi vida, hermanos, el Señor Jesús pudo hacerlo. A través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son esos milagros? Yo les digo, pues eres tú, hermano. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. A mí me llena de grande gozo, hermanos, ver cuando alguien llega a la iglesia y conocerlo antes, ¿verdad? Con su necedad. Hay hermanos que me llegaron a correr hasta de su casa, hermanos, y luego los ves aquí alabando al Señor y es un gozo tan grande, hermanos, de verdad para mí. Y Dios me ha dado la bendición de ver a todos los que están en esta iglesia, bueno, a la mayoría, verlos en su conversión. Cuando se les hablaba del evangelio y lo rechazaban y se burlaban y todas estas cosas, y ahora verlos, hermanos, entregando su vida al Señor, llorando delante del Señor, buscándole todos los días. Eso es un milagro, hermano. Eso es un milagro. Ver a nuestros hermanos, los recién convertidos, como el hermano Elías. Es verdad que me llena de tanto gozo a mí, hermanos, ver esto. Cómo el Señor, hermanos, tiene ese poder. Que con un milagro poder cambiar, hermanos, todo esto, toda nuestra vida. A nuestro hermano Elías, a nuestra hermana Miriam, verla ahora, verla aquí. Bueno, ella ya sabe cuál fue nuestro primer encuentro. Y no fue muy agradable que digamos, pero ahora me llena de gozo verla al que se levanta y empieza a compartir la palabra con gozo. Esos son los milagros, hermanos, que ahora obra el Señor en cada uno de nosotros. Y bueno, ya aprovechando para todos los que nos siguen, hermanos, a través de esta transmisión, usted que sé que nos siguen muchos, de verdad, y algunos no son cristianos, de hecho la mayoría. Y de verdad también yo le quiero decir, hoy puede ser también el día de su milagro. Que tal vez no va a ser igual como lo que leímos, ¿no? Que eran sanados y todo esto, no, pero ya explicamos el milagro que puede hacer Dios en su vida, de transformarle, de regenerar su vida. Hoy puede ser también su día, pero hermanos, amigos, lo que usted necesita es ir a los pies del Señor Jesucristo. Usted necesita el perdón de Dios porque es un hombre pecador y la consecuencia del pecado es la condenación eterna. Usted necesita arrepentirse de su maldad, de sus pecados y confiar única y exclusivamente en el sacrificio de Cristo para obtener salvación. Porque en ningún otro hay salvación, dice la palabra del Señor, sino solamente en el nombre de Jesucristo.
Cristo fue el que pagó en la cruz un precio muy alto, hermanos, su propia vida para dar la salvación. Y hoy puede ser su día, si usted se arrepiente, y ser un milagro más, una transformación más para el Señor Jesús. Y que también, al ver su testimonio, al ver el cambio que ha hecho Cristo en su vida, sean persuadidos muchos más. Porque esto ocurre, hermanos, de verdad. Cuando alguien es convertido y él y los familiares, compañeros empiezan a ver la transformación, sí se preguntan, ¿qué pasó? Y muchos dicen, yo quiero saber de esto, yo quiero ver qué fue lo que cambió a estos conocidos que somos nosotros, hermanos. Hasta hoy el mensaje del Evangelio sigue persuadiendo para salvación, hermanos. Es importante, hermanos, considerar y la enseñanza, y yo quiero que nos llevemos todos esto a nuestra mente y nuestro corazón. Saber que cada que la iglesia es bendecida, y esta iglesia acaba de ser bendecida en gran manera, hermanos, de verdad. Yo estoy muy contento, yo ya oí las predicaciones de las hermanas, si pensaron que no las iba a escuchar, ya las escuché, las predicaciones de las hermanas, y de verdad que, gloria a Dios, hermanas, que el Señor las usó. Y de hecho he recibido el testimonio de algunas hermanas que fueron bendecidas y fueron movidas por esta palabra que las hermanas puso en su corazón para que ellas compartieran. Y esto es algo bueno para la iglesia. Es una bendición muy grande para la iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué esperamos? Esperamos, hermanos, oposición. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender esta cosa. Cuando la iglesia crece, hermanos, cuando vemos milagros en la iglesia, la oposición también crecerá. Pero esté apercibido, hermano. No se deje. No se deje persuadir por el diablo, por Satanás. Porque él quiere destruirte a ti, porque eres parte de la iglesia. Él quiere destruir la iglesia, hermanos. Y usted, esté atento. Que hay alguien que es oposición. Pero también recuerde que nosotros estamos al cuidado y dependemos del Todopoderoso. Pongamos toda nuestra confianza en Él. Y no se deje de verdad del diablo, no se deje engañar por el diablo. Al contrario, hay que permanecer firmes en la oposición, que el Señor está de nuestro lado. Que el Señor les bendiga, hermanos.